es un objeto más en Active Directory. Son objetos más, otros objetos en Active Directory. Vamos a ver que los grupos simplifican la administración, ya que me permiten a mí asignar permisos para diversos recursos. Listo, entonces, disculpen el inconveniente, seguimos. Empezamos a hablar de qué son los grupos. Veníamos hablando de los diferentes objetos que vamos a ir trabajando. Hablábamos de usuarios, de unidades organizativas y ahora hablamos de grupos. Los grupos simplifican la administración, ya que a esto se pueden asignar los permisos. Entonces esa es la diferencia primordial entre OUs y grupos. Yo le puedo asignar permisos a los grupos, no a las OU. Las OU las voy a utilizar para poder simplificar la administración. Entonces, la analogía más sencilla que yo les puedo dar es, imagínense, un contenedor donde se transporta mercancía de un país a otro en un barco, un container. En esos contenedores, imagínense que mi contenedor es mi servicio directorio, es Active Directory. Dentro de ese contenedor hay muchas cajas grandes. Esas cajas grandes vendrían siendo las OUs. En esas cajas grandes dentro se transportan zapatos, hay cajas de zapatos. Y esas cajas de zapatos serían los grupos. Y los zapatos serían los usuarios. Es una analogía lo más sencillo de ver cómo podemos ir agrupando algo dentro de otro. Y entonces el container vendría siendo, mi contenedor es mi servicio de directorio. Luego tengo esas cajas muy grandes, que vienen siendo las hosts. Luego tengo esas cajas más pequeñas, que serían las cajas de los zapatos, que serían los grupos. Y dentro tengo dos zapatos, tal vez, que serían mis usuarios. Obviamente los grupos necesitan a dos. Entonces, existen dos tipos de grupos. Son los de seguridad, los de distribución. Los de seguridad los vamos a utilizar para asignar derechos y permisos, es el pan nuestro de cada día, son los que vamos a utilizar para asignar todos estos privilegios. Y los de distribución se usan solo para trabajar con listas de distribución de correo electrónico, no para asignar permisos. Existen tres ámbitos y esos ámbitos son global, local de dominio, universal y local. Obviamente son tres en el entorno de dominio. ¿Cuáles son nuestras prácticas recomendadas para la administración de grupos? Siempre crear grupos en función de las necesidades administrativas. Utilizar grupos locales en un equipo que no sea miembro de ningún dominio. Agregar cuentas de usuario al grupo más restrictivo. Utilizar el grupo integrado cuando sea posible en lugar de crear un grupo nuevo. Siempre, no retrabajar, no reinventar la rueda. Utilizar el grupo de usuarios autenticados que fue creado desde Windows Server 2003. El grupo de usuarios autenticados es el equivalente a todos, pero en teoría, todo el mundo que pertenezca al dominio debería haber iniciado sesión, por ende todo el mundo debería estar autenticado, por ende es la mejor manera de trabajar con permisos para todo el mundo. Todos incluye a todos, inclusive personas que tengan conectividad contra la red, pero que no sean parte del directorio activo, que no estén autenticados. Entonces, siempre utilizar el grupo usuarios autenticados en vez del grupo todos o everyone, para conceder la mayor parte de los derechos y permisos a los usuarios. Limitar el número de usuarios que sean miembros del grupo de administradores y confíe en todos los miembros de grupos administradores. Usuarios avanzados, operadores de impresión y operadores de copia de seguridad. Cuando hablamos de grupos, es indispensable empezar a conversar sobre los permisos. ¿Qué son los permisos? Entonces, los permisos definen el tipo de acceso que va a tener un usuario. Este puede ser de tipo permitido o concedido o denegado. Se pueden aplicar a carpetas, a objetos como archivos, carpetas compartidas, impresoras, y también se trabaja con permisos dentro de Active Directory para usuarios y grupos.
todos los posibles estados de los permisos son los siguientes que tenemos aquí en pantalla. Entonces tenemos el primero, donde vamos a ver tildado, aquí lo pueden ver, tildado la opción de permitir. Este es un permiso que está explícitamente permitido. Yo estoy tildando, estoy marcando la opción de permitir. Si tengo como este ejemplo, permitir, denegar, estoy denegando explícitamente el acceso contra un recurso puntual. El tercer escenario que tenemos acá en el medio no dice nada. Y ese no dice nada es que está implícitamente denegado. Cuando ustedes no vean una acción como modificar y no ven ninguna acción marcada, por defecto todo está denegado. Siempre está todo denegado por defecto. Eso quiere decir que está implícitamente denegado. En este cuarto ejemplo tenemos la opción de modificar. Está tildada, pero está grayed out, está como gris, está como si tuviese, de alguna manera, está heredado. Ese permiso está explícitamente permitido en algún objeto padre y que está siendo heredado. En el quinto caso, está explícitamente denegado, pero está siendo heredado también. Y cómo no, nosotros podemos explícitamente denegar, como es el ejemplo del cuarto caso, o permitirlo, como es en el último caso. De nuevo, hablar de permisos, podemos estar toda una mañana hablando de permisos y es un tema que se puede expandir bastante. Hablamos de permisos de carpetas compartidas y tenemos que los permisos tipo shared compartidos. Está la lectura, que está de forma predeterminada para el grupo todos, cambio y control total. Ahora, nosotros en nuestro día a día vamos a estar trabajando con una combinación de permisos compartidos y permisos NTFS, cuando tenemos acceso a recursos sobre todo. Y lo digo porque es importantísimo que cualquier usuario que necesite modificar algún archivo siempre va a estar trabajando es con cambio y lectura. Control total, no, porque control total, aunque yo lo tenga denegado como permiso NTFS, al momento de tener ambos, el control total dentro de un compartido me permite modificar, y esto es importantísimo, los permisos de NTFS. Entonces, esto nunca deberían estar colocando control total en un permiso compartido. Repito, control total en un permiso compartido permite modificar los permisos en NTFS. Esto es muy delicado, no lo hagan. ¿Y qué es NTFS, Elías? Porque has estado hablando de NTFS y no me has dicho qué es. NTFS es un sistema de archivos que brinda fiabilidad, seguridad de archivos y de carpetas, administración mejorada y del aumento de almacenamiento, puedo tener discos duros de mayor capacidad, permisos a varios usuarios, cifrado, compresión, indexación, herencia, los permisos son acumulables, los permisos de archivos son independientes de los de carpetas, denegar anula todos los permisos, puedo tomar posesión, fiabilidad mejorada al identificar sectores defectuosos y no usarlos más, y compatibilidad con volúmenes grandes, ya les había comentado. Importante. ¿Por qué digo NTFS y por qué empiezo a hablar de carpetas compartidas? Porque es el primer paso al hablar de permisos. Porque indiscutiblemente yo puedo hablar de archivos y de carpetas y decirles que son independientes y que dentro de permisos de archivo tengo control total, modificar, leer y ejecutar, escritura y lectura, y que se expande más allá que los permisos tipo shared. Que los permisos de carpeta tienen todos los de archivo más el de mostrar contenido en la carpeta, pero esto me lleva a decirles que también los permisos de NTFS se aplican a los usuarios en Active Directory. Entonces, y quiero que lo vean yendo entonces a la máquina virtual. Y es que si yo agarro a cualquiera de estos usuarios y me voy a la opción de seguridad, puedo entonces empezar a observar todos los usuarios y grupos
que tienen algún tipo de permisos dentro de, o correspondientes a este usuario, y qué permisos tiene cada uno. Entonces, es una manera cuando yo empiezo a delegar, empiezo a generar diferentes permisos, se van generando permisos NTFS en el fondo para este usuario. Y que, de nuevo, podemos empezar a administrarlos también si llegamos a saber, y de nuevo, es bien delicado trabajar ya con permisos de usuarios, pero está presente. Y por eso es que lo menciono. Sabes que los permisos NTFS no solamente se aplican a archivos y carpetas compartidas, sino que también se aplican a todos los objetos de Active Directory. Luego de tener esos conocimientos bases, ya repasando o dominio, bosque, árbol, o grupo, usuario plantilla, permisos, tenemos que hablar de directiva de grupo. Porque indiscutiblemente cuando hablamos de Active Directory, no solamente conversamos de, ok, tenemos los usuarios y qué, tenemos el directorio y qué. Hablamos entonces de la implementación de directiva de grupo para buscar la estandarización de nuestros escritorios. Y hablábamos de que tenemos cuentas de usuarios y cuentas de equipo. De la misma manera existe la configuración de directiva de grupo para usuarios y para equipos. Dentro de ellos vamos a tener diferentes directivas, donde son las áreas principales de escritorio, de software, de Windows y de seguridad, que podemos ir empezando a determinar el comportamiento de nuestros usuarios y computadores. Como por ejemplo, Elías, que es una directiva de grupo. Una directiva de grupo puede ser, yo quiero que todos mis usuarios tengan un fondo de pantalla estandarizado. Listo, eso es una directiva de grupo. Elías, yo quiero que mis usuarios no utilicen dispositivos de almacenamiento removible. Listo, eso es una directiva de grupo. Elías, yo quiero que todos mis usuarios utilicen contraseña compleja. Esa es otra. Que después de 5 intentos fallidos se le bloquea la cuenta. Esa es otra. Y así podemos ir creciendo. Que no tenga la opción de ejecutar en el menú de inicio. Que no utilice temas. Y así. La idea es tener un escritorio estandarizado. Obviamente nosotros como administradores de sistemas sentimos satisfacción al empezar a bloquearle a todos nuestros usuarios que puedan hacer cosas, y de verdad que yo siempre lo digo, si no sientes satisfacción al momento de poner directivas de grupo y de bloquearles que la gente, los usuarios hagan cosas, entonces esta no es su área. Estudien desarrollo, bases de datos, otras cosas. Si sientes satisfacción al momento de bloquearles y que vayan por el pasillo de una empresa, de un departamento, y que sepan que tú eres la persona que bloqueaste y que te vean con una cara malévola, entonces esta es tu área. Siempre lo digo. Si sientes satisfacción cuando ves esa cara, esa sensación extraña, pero si la sientes, entonces esta es tu área y sigue estudiando esto. Si no, mi recomendación es que vamos a buscar otra área donde te podamos focalizar y que puedas seguir desarrollando tu carrera. Espero que algunos se hayan reído con ese comentario. Entonces, la directiva de grupo se utiliza para administrar usuarios y equipos, distribuir software también, hacer que se cumplan las condiciones de seguridad y conseguir un entorno de escritorio coherente. Entonces, vamos a irnos a nuestra máquina virtual nuevamente. En nuestra máquina virtual lo que vamos a hacer ahora es irnos a Inicio, Herramientas Administrativas, y vamos a Group Policy Management. Vamos a encontrar con una consola que de manera bien práctica nos va a ir mostrando nuestros sitios y dominios, y una manera mucho más sencilla de cómo crear objetos de política de grupo. Como por ejemplo, si yo me voy a un mercadeo, yo veo que no tengo absolutamente nada vinculado, y que si le doy clic derecho puedo crear una GPO en este dominio y vincularla acá. O si tengo ya una creada, puedo vincularla. Vamos a crear y vincular en este momento. Y supongamos que queremos trabajar con permisos de dispositivos de almacenamiento removible. Entonces vamos a decirle no USB. Entonces, para este ejemplo, yo tengo mi política del grupo creada, la cual no está haciendo absolutamente nada en este momento. Debo de darle clic derecho, editar. Y entonces voy a editar y configurar los parámetros para esa GPO. Esta GPO,
Como pueden ver, tienen las opciones de configuración de computadora y de usuario.